Vamos a hablar sobre una figura poco conocida en nuestra historia, poco estudiada, y que es interesante poder hacer un análisis, un estudio sobre esta persona, porque fue muy interesante para los tiempos en los cuales vivió. Una figura típica, alguien que era bastante particular para la época, ¿no? Ella fue Agustina López de Osornio, la madre de Rosas. Una figura particular porque, fue algo que ella impuso su voluntad, su gran presencia en unos tiempos en los que las mujeres simplemente estaban subordinadas a las tareas del hogar y a obedecer los mandatos de familiares, de sus maridos. Ella desafió todas estas leyes, todas estas particularidades de ese tiempo y fue bastante atípica. Agustina Josefa Teresa López de Osornio y Gamis de Ortiz de Rosas, era su nombre completo. Fue la madre de Juan Manuel de Rosas y es una figura interesante para que podamos conocer un poquito sobre su vida. Ella nació en Buenos Aires en 1769 y rompió, como bien dijimos recién, este modelo de su tiempo. Esto fue a base de un carácter fuerte y autoritario. En épocas en las cuales el hombre lo dominaba todo, el liderazgo de la familia Ortiz de Rosas lo ejercía ella. Controlaba la estancia de la familia, que heredó de su padre y de la cual asumió la administración a los 14, recorriéndola ella misma a caballo y dando órdenes a la peonada. A su vez, dirigía los destinos familiares. Sus varones Juan Manuel, Prudencio y Gervasio serían, según su decisión, administrador de la estancia familiar, militar y comerciante respectivamente. También decidió que, aunque tuviera soltura económica, todos sus hijos varones trabajarían en tiendas de Buenos Aires porque no quería criar holgazanes, según sus palabras. ¿Le importaba si los chicos las querían? No. El que se resistía, la ligaba. Así lo detallaba Ramos Mejía. Tanto la dureza con sus hijos le provocó un encontronazo con Juan Manuel, quien hizo que éste se ofendiera, quebrando relaciones con la familia y se cambiara su apellido llamándose a sí mismo Rosas, así a secas, en vez de Ortiz de Rosas. Pacho O'Donnell, un buen historiador, interesante, muy destacado, traza una conclusión de esto y cita: Doña Agustina ejercía sobre él un gran despotismo, azotándolo cuando no cumplía con sus expectativas o cuando mostraba independencia en sus decisiones. En su psiquis, la de Rosas, se juntaron entonces el amor y la crueldad, siéndole más tarde irrefutable que amar a la patria era tratarla con dureza. Una cita muy interesante de un destacado historiador. Hay un episodio puntual que sintetiza su bravura, y es que en el año 1828, Juan Galo de Lavalle, a quien Agustina había amamantado de joven, toma Buenos Aires y comienza a presionar a todas las familias ricas de la ciudad para que le entreguen sus caballos. Esto se da en 1828, cuando Juan Galo de Lavalle toma el poder, la gobernación de Buenos Aires mediante la fuerza, y se da este episodio tan recordado para los navarrenses, ¿no? Este fusilamiento a Dorrego. Entonces, cuando Galo de Lavalle toma la posta, llega al turno de interceptar y de quedarse con los caballos de la familia rica, le tocó a Agustina. Ella no aceptó por saber que eran para enfrentar a su propio hijo, y ante la insistencia de los hombres de Lavalle se empacó. Algunas horas después volvieron a su casa, entraron por la fuerza y fueron directo a la caballeriza. Allí se encontraron con que todos los caballos habían sido degollados por orden de Agustina, y ya que estaban ahí le exigió a los pesados de Lavalle que se llevaran los cuerpos y dejaran todo limpito. Tampoco le importó demasiado el poder que amasó su hijo. Respecto a un tal Almeida, que Rosas persiguió y encerró por considerarlo enemigo de la causa federal, Agustina decía: no es unitario ni es federal, no es nada, es un buen sujeto. Y es así como Juan Manuel se hace de enemigos porque no oye sino a los adulones. De ahí empezó también otro altercado, madre e hijo, que terminó con Rosas pidiéndole disculpas de rodilla a ella y con Almeida libre. Ya para el año 1837, Agustina demostró que su carácter iba más allá de la muerte, dictando un testamento en el cual las leyes vigentes
no iban en contra, ya que ella decidió dejarle todas sus fortunas a sus nietos y no a sus hijos, como estaba estipulado para esa época. Cuando murió, en 1845, nadie se animó a contradecir, ni siquiera Juan Manuel, el hombre con más poder de la Confederación Argentina. Los hermanos le pasaron el testamento para que él, dueño de lo público, de lo privado y de todo por aquel entonces, decidiera. Ni lo leyó, solo dijo que se cumpla la voluntad de madre. Acá tenemos datos interesantes sobre una figura histórica que fue Agustina López de Osornio, que hoy en día se conoce como la madre del gobernador Juan Manuel de Rosas, pero acá en este relato hace hincapié en su figura y no tanto en la de su hijo. Esto que hemos escuchado está basado en lectura de varios textos, como lo fue el de José María Ramos Mejía, como también fueron escritos de Pacho O'Donnell y de Lucio Mansilla. Es interesante estudiar a las figuras históricas, pero así también estudiar sus relaciones personales, su vida cotidiana, su familia, para entender por qué a veces se dan ciertas situaciones o reaccionan a ciertas medidas de una u otra manera. Acá lo que nos permite ver este texto, este artículo que hemos escuchado, es hacer un análisis más allá, ¿no?, de la figura, de la persona, del hombre, y entender cómo fue moldeado su persona desde joven, su vínculo familiar, su cambio de apellido, y cómo también a través del tiempo la importancia de su madre y el peso siguió siendo siempre fuerte, por más de que Rosas era la persona más importante de la Confederación Argentina. Así que bueno, muchas gracias por escuchar, y seguramente la semana que viene seguiremos con más relatos vinculados a Rosas. Pero seguramente nos detendremos en su vínculo con su mujer o con su hija. Estamos haciendo una lectura histórica que va más allá de la tradicional y buscando cómo fue su relación con su familia y con sus cercanías.